Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción de la Escritura que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cuál sea la buena voluntad, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablándole a los de Efesios, les habla de estas palabras. Les habló bastante, ¿verdad?, en todo el libro, pero queremos mirar lo que él dice. Mira, ¿por qué es tan importante en nuestras vidas entender lo que el mensaje de Dios es? No es que Dios se agrade de nuestra inmundicia, mas Dios nos da una oportunidad de componernos y arrepentirnos. Sabemos que los de Efesios estaban mal, pero se les escribe una carta con un concepto, y ese concepto no es para condenarlos en ese momento, pero sino para que ellos la lean y razonen y entiendan y se compongan. Nos da Dios la misma oportunidad a nosotros. Quizás tú que estás oyendo te estás portando como los de Efesios en este momento, de que no estás entendiendo el propósito de Dios o su voluntad, y todavía andas en malicia o en error. Te estás portando mal. Todavía andas como hijo de la oscuridad, como hijo de tinieblas. No es que esté bien, está mal. Por eso Dios nos trae a la atención el error ese. Pero el propósito de la palabra del Señor no es para que permanezcamos en ella. Yo quiero que entiendas una cosa. Las epístolas que Pablo escribió a las iglesias nos enseña claritamente que estaban mal ellos. No los apóstoles, pero aquellos a quien se dirigía la carta de Pablo. Pero Pablo no les escribió esta carta para decirles que se quedaran así como estaban. Se las escribió con el concepto, con el entendimiento y con la intención y deseo que se compusieran y vivieran para el Señor. Y ha llegado nuestro hermano no para darnos cuenta de lo que Pablo le escribió a aquella gente, sino que lo que Dios les quiso decir a ellos, nos los quiere decir a nosotros. Así que tú que estás oyendo, mira, pon atención a la palabra del Señor. Si estás viendo mal, no voy a decir que está bien, está mal, pero Dios te está dando una oportunidad de que te compongas, de que vivas para Él. Así que mira lo que dice la palabra, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre qué viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuál cosa? Por las cosas vanas, o sea, palabras vanas que no tienen ningún significado. Palabras vanas, doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres que fueron establecidas por el hombre, que no tienen nada que ver con eso. ¿Sabes tú que la gente guarda más las doctrinas del hombre que las cosas de Dios? Hay gente que se sacrifica más en lo que el hombre dice que en lo que Dios dice. Unos se tormentan, se torturan sus cuerpos para creer que es una cosa de que Dios se agrada de eso, y que de esa manera Dios va a obrar en ellos y los va a bendecir y los va a sacar adelante. Conceptos de hombres. Eso es más duro para mí, mira, es más duro para mí torturar mi cuerpo
Y sin embargo hay gente que sí lo hace, de veras, tortura su cuerpo como un sacrificio. Eso es más duro y más difícil que hacer lo que Dios dice, que lo más es esperar la gloria de Él, tranquilizarnos, porque el precio ya está pagado por medio de Jesucristo. Creer que es por gracia y por fe, eso es más fácil para mí creer, pero es más fácil para unos torturarse, sacrificarse en ciertas cosas, pensando que eso les va a traer la atención a Dios y de esa manera reciban su milagro. Hay gente que cree que dando su dinero, ¿sabes tú una cosa? Que no hay nada que el hombre pueda hacer, nada. Lo más usar algo que Dios mismo nos dio, esa es la fe. Uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo es el autor y consumidor, de la cual Jesucristo es el autor y consumidor. La fe santa que Dios nos da, es todo lo que tenemos que usar, algo que Él mismo nos ha dado. Recuerda que la palabra dice que por fe recibieron aquellos las promesas de Dios. No dice que por obras, no dice que por sacrificios. ¿Sabes tú una cosa? Que los sacrificios que Dios puso sobre la ley en cuanto a los sacrificios que Dios estableció al pueblo de Israel no tiene nada que ver con las bendiciones. Nada que ver con las bendiciones. Nada, ¿entiendes? Nada. Tenía que ver con el hombre y Dios en cuanto a la paz, a la reconciliación, etc. Nosotros hemos metido ahora las obras. Ellos no andaban haciendo nada para recibir a Dios, lo más es hacerle caso. Mira, si tú entiendes las Escrituras como debes de entenderlas, si tú entiendes las Escrituras, tú puedes leer lo que la palabra dice en cuanto a las bendiciones de la obediencia. Son bendiciones de obediencia, no de obras. Obra viene a ser tu vivir, podemos decir eso, pero no debe de ser una obra mi vivir. Yo no voy a vivir, porque cuando es una obra, alguien que se levanta en las mañanas a trabajar, yo te voy a decir una cosa, hay una que otra persona que sí está media descosida de la cabeza, que dice que le gusta trabajar, pero no tan bueno de la cabeza, porque a nadie nos gusta trabajar. Nos levantamos a trabajar porque tenemos obligación, porque si fuera nuestra decisión nos quedáramos en la casa. Hay tantas cosas que uno puede hacer. Hay tantas cosas que la mujer puede hacer en su casa y dice, no tengo nada que hacer, ¿cómo no limpiarla? Ha de estar más sucia que no te imaginas. El hombre igual. Puede trabajar en la casa. No estoy diciendo eso, yo estoy diciendo lo más que hay gente que dice que a ellos les gusta irse a trabajar. Probablemente para irte de la casa y no cuidar a tus hijos, o irte de la casa y no poner atención a tu esposa o a tu esposo. Pero de que te guste, sí, lo más porque te gusta ir a que te estén diciendo cosas. Solamente que tú seas el patrón y vayas a torturar a tus trabajadores a que te den más dinero, entonces no puedo averiguar contigo. Pero si tú eres un trabajador o trabajadora que vas a trabajar a un lugar, pues tú sabes bien que no nos gusta, prefiere la gente quedarse acostados, dormidos, hasta que ya siente el cuerpo levantarse. ¿Verdad que sí? Hacer lo que tú quieres hacer. Lo que quiero decir es esto, mira. Que es más fácil creer en Dios, que es por gracia, que hacer obras. Porque si yo voy a vivir para Dios a fuerzas, ya es por obra, así como es obra la tuya de irte a trabajar aunque no quieras. No es que yo no quiera servir a Dios, de que diga yo no quiero ser obediente, pero lo soy. No. Entonces es una obra. Entonces estoy trabajando. No, ese es mi vivir. Así como hay borrachos que les gusta andar en el vicio, nadie se los lleva a fuerzas. Ellos mismos se van solos. Es su vivir. Así es mi vivir para el Señor. Antes mi vivir era para mí. Yo también me iba sin que nadie me forzara a emborracharme o andar haciendo cosas que no debería andar haciendo. No era un sacrificio para mí irme a emborrachar. Era mi afán. No era sacrificio. Sacrificio era quizás ir a la iglesia o ir a trabajar. Pero andar en las borracheras, en adulterio, en mentira y cuántas otras cosas más, en drogas, ese no era sacrificio para mí. Ese era, esperaba yo que se llegara ese día que iba a hacer esas cosas. Lo que quiero decirte es esto, mira. Si tú tienes que forzarte para no echar mentiras, estás trabajando. No es por obras.
te sacrificas. Ya no es sacrificio. Y queremos entender lo que la palabra dice, mira. Ya no podemos andar en cosas que no corresponden ya al Espíritu. Tenemos que entender que todo es ahora por gracia de Dios. Fíjate lo que dice la palabra: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no hacen caso, los que andan todavía en sus entretenimientos, los que todavía andan en la malicia y en el error. Los que todavía no entienden que Dios vino a libertarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de Él nos da todas las cosas. Pero la gente todavía anda entretenida en las cosas del mundo. Debemos de sentir en nuestros corazones vivir para Dios. Fíjate lo que sigue diciendo: no seáis pues partícipes con ellos. Nosotros creemos que Dios nos dice: júntate con ellos. Tú sabes, no todos, pero hay unos, y la mayoría más bien, que, por ejemplo, yo cuando andaba en el mundo y me emborrachaba con los que me emborrachaban, con los que andaba, con la gente que anduviera, quién sabe quién sería. Cuando yo me entregué al Señor, eso se acabó. Eso se acabó. Entiendo que no podemos andar ya en eso. Tú que todavía andas en lo mismo, entiende. Esa es la palabra, que no seamos pues partícipes con ellos ya. Porque, ¿sabes por qué? Mira, yo te voy a decir: porque ya no seas partícipes con ellos por esta razón, porque la ira de Dios va a venir sobre esa gente, sin decir quién, ¿verdad? Por nombre, pero yo te voy a decir quién en cuanto al pecado: por los borrachos. La ira de Dios vendrá sobre los borrachos, la ira de Dios viene sobre los idólatras, sobre los adúlteros, sobre los afeminados, sobre los mentirosos, sobre los hechiceros, sobre los curanderos, sobre los incrédulos, sobre los cobardes, sobre los que andan en pecado. Y la palabra dice que no seamos participantes con ellos por la misma razón de que Dios nos está advirtiendo. Mira, entiende lo que Pablo le dice a esta gente. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo quizás podrías tú, que eras tinieblas, andar en las tinieblas. Ya no, mira, ahora tenemos que andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Dios es luz. Nosotros debemos de ser luz también entre las tinieblas. La luz resplandece entre las tinieblas. No las tinieblas, entre las tinieblas permanecen tinieblas. La oscuridad, entre la oscuridad permanece todo oscuro. Pero cuando la luz resplandece en la oscuridad, ya no hay oscuridad. ¿Tú notas eso? Que en un cuarto oscuro está oscuro, pero ya mientras prendas la luz, ya se acaba la oscuridad. Así es. El problema es que tú no puedes decir eso de tu vida. Si tú entras a un cuarto de oscuridad, ahí sí se queda oscuro, porque tú andas todavía en tinieblas. Mas si tú eres luz, nosotros debemos de alumbrar en la oscuridad, resplandecer. Mas nosotros resplandecemos en la iglesia, en nuestro sentir, aunque no seamos resplandecientes en la iglesia, pero por decir, creemos que somos una luz en la iglesia. Ya lo más se acaba la iglesia, apagamos el fuego y nos vamos a la oscuridad para que nadie sepa. Jesucristo dijo: una ciudad sobre una montaña no puede esconderse. ¿Cómo puede esconderse? Subida allá arriba en la montaña, ¿dónde se esconde? Así una luz, no puede esconderse una luz en las tinieblas. Es imposible que una luz, tú sabes que aún los aviones que andan allá a medianoche se miran la luz que va caminando, porque la luz resplandece en la oscuridad. La luz prevalece en la oscuridad. La oscuridad no le hace que tan fuerte sea la oscuridad, no le hace que tan fuerte sea la noche, no le hace que tan oscura, que tan prieta sea la noche. Tú enciende una lámpara en esa oscuridad y va a destruir la oscuridad y va a iluminar tu alrededor. No le hace que tan grande sea el pecado. Cuando Cristo se aparece, ese pecado se desbarata, se deshace. Esas son las tinieblas que el hombre posee, la oscuridad ese pecado, esos vicios. Pero cuando Cristo viene, eso se desbarata. El problema es que nosotros queremos seguir igual. Creemos que es un sacrificio vivir para el Señor. Oye, sacrificio es vivir para el diablo. Es un sacrificio vivir para la bestia.
Pero para Dios es un gozo, es un placer. Debes de sentir eso. Oh, no, para mí es un aburrimiento ir a la iglesia. Me fastidia. Me fastidio. Es un sacrificio grande. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estoy sacrificando en qué? Estoy ayunando. Si tú lo ves como un sacrificio, quítate de eso. Si tú ves la oración como un sacrificio, quítate de eso. Si tú ves la ofrenda como un sacrificio, no des nada. Si tú ves los diezmos como un sacrificio, no des nada. No le creas a los predicadores que te dicen hay que sacrificarnos. Son mentiras. Son diabólicos esos. No tienes que sacrificarte nada. Cristo ya pagó el precio por nosotros. Ya es por gracia, no es por obras. Y sigue diciendo esto y dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quisiéramos que todos pudiéramos entender lo que la palabra dice. El Espíritu dice, el fruto del Espíritu. Todos sabemos que sí. Pero Dios no envió su Espíritu Santo para que anduviera dando fruto en el viento. Entiende una cosa. Dios no envió a su Espíritu Santo para que anduviera dando fruto en el viento. Dentro de una vaca, dentro de un becerro, dentro de un árbol. Dios envía a su Espíritu Santo para que dentro de mí dé fruto. El fruto de paz, el fruto de gozo, de amor, de paciencia, de fe. Y el fruto de Dios, por medio del Espíritu Santo, en ti debe de ser bondad, debe de ser justicia y debe de ser verdad. Si el Espíritu de Dios está en ti, no puedes andar ya en mentiras, ni de tu boca, ni para tu oído. En cuanto a las cosas de Dios, esta verdad corresponde a la palabra santa. El Espíritu de Dios quiere que en ti haya fruto de verdad, de su palabra santa, no de doctrinas de hombres, no de conceptos de hombres. El fruto del Espíritu Santo no es fábulas, no es engaño, no son mentiras, no son costumbres de hombre, ni ideas, ni conceptos de hombre. El fruto del Espíritu es verdad, toda verdad, toda justicia. ¿Entiende? Mira, fíjate lo que dice. El fruto del Espíritu es en toda. Quiere decir, en cuanto a la bondad, es toda la bondad, no parte. Es toda justicia, no parte. Es toda verdad, no parte. No puedes tener tú la mitad de la verdad en tu corazón y la mitad de mentiras de hombres, tradiciones y costumbres. O tienes toda la verdad de Dios en tu corazón o no tienes nada. No es en parte. La justicia de Dios en cuanto a la rectitud y la santidad no es en parte tampoco. Es en toda justicia. En otra palabra, no puedes andar todavía echando mentiras creyendo que eres justo o creyendo que eres justa. Si tú todavía andas en mentiras o engaño, entiende esto: el Espíritu de Dios no está en ti. No le hace que digas y brinques y saltes. Mientras tú no entiendas toda la verdad y la aceptes toda la verdad, no traes el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es en toda verdad. El fruto que el Espíritu Santo de Dios da, debe dar en ti, es toda verdad. El fruto del Espíritu Santo de Dios que debe haber en ti es toda justicia y toda bondad. Bondad, lo que corresponde a Dios, lo que corresponde a Él en cuanto a su abundancia, a ser completos, ser cabales, ser perfectos, a que no tengamos necesidad de ninguna cosa en cuanto a lo espiritual. Esa es toda bondad. Para nosotros
con la cuestión y por la razón de que el Espíritu de Dios no está en nosotros, no puede producir fruto. No hay fruto de ti de toda verdad. Porque tú puedes abrir la Biblia, o yo te puedo leer la Biblia ciertas cosas y tú no vas a estar de acuerdo en ellas. ¿Sabes por qué? Porque toda la verdad no está en ti. Porque cuando toda la verdad está en ti, es que el fruto del Espíritu está obrando en ti. En cuanto a la verdad, si el Espíritu Santo no está dando fruto en ti, el cual es el fruto de justicia, y tú todavía andas en pecado, entonces el Espíritu de Dios no está en ti. Porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en cuanto a la justicia es toda justicia, 100% justicia, 100% bondad, 100% verdad. Y eso lo vemos en las iglesias, en los ministros, en los predicadores, sea quien sea, en los miembros, que no estamos disfrutando del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos parcial, y parcial no trabaja con Dios. Con Dios no hay parcialidades, no hay porciones. Como una parcela es una sección de un terreno. En Dios no hay así. Dios nos da todo, todo. Cristo es el todo. Y si Cristo es de nosotros, lo tenemos todo, no porción. El problema es que nosotros creemos en la imperfección y no creemos en ser perfectos. No creemos en ser cabales. Mira, te voy a decir una cosa. Tenemos que entender la palabra del Señor. No podemos andar jugando con Él. Cuando nosotros no creemos en el poder de Dios, no estamos creyendo que Él nos puede santificar 100%. Así como Jesús era. ¿Qué tantos pecados cometió Jesús? Dime. Si yo permanezco en pecado es porque yo quiero. Y me voy al infierno. Si yo todavía ando en pecado es porque todavía soy esclavo del pecado y Cristo no está en mí. Es simple. Si yo ando en pecado, mi pago va a ser muerte eterna y no voy a entrar al cielo. ¿Para qué me voy a hacer tonto solo? Si Dios, por medio de sus apóstoles y por sus profetas, lo que tenemos en nuestra mano como la Biblia, como la palabra de Dios, todo lo que Dios dice en ella, la va a usar a favor de nosotros o en contra de nosotros un día. O esta palabra te salva, te es de bendición, o te condenará, te será de maldición. Si tú quieres recibir de Dios algo, entonces tienes que hacerlo por medio de lo que Él dice en su palabra. Su palabra dice que es por gracia, no por obras. Y tú quieres sacrificarte, tú quieres andar todavía haciendo ritos y todo por el estilo. Tenemos que vivir ya para el Señor, tenemos que dejar todas esas cosas inmundas. Fíjate lo que sigue diciendo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso hay tanta gente que no sabe qué está bien y qué está mal. Oye, yo no sé qué está bien y qué está mal. ¿Sabes por qué no? Porque el Espíritu de Dios no está en ti para comprobar lo que le agrada al Señor. Hay gente que no entiende todavía que el cigarro es malo, que no le agrada a Dios. Porque la Biblia no dice nada. No, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo dice aquí, comprobando, es el que comprueba lo que es agradable al Señor. Y lo ha comprobado en mí que el cigarro no sirve, no le agrada al Señor. Ha comprobado en mi corazón que la lotería no es del Señor, que los bingos no es del Señor, que los rosarios no es del Señor, que las apariciones de María no es del Señor, que los ídolos no son del Señor, que las tradiciones y costumbres no son del Señor. Por eso la gente la sigue haciendo, porque el Espíritu Santo no está ahí para comprobarlo, para enseñarles, hey, eso no le agrada a Dios. No le pones cuidado. Es como ahorita estás oyéndolo y no pones cuidado, estás enojado, enojada, peleando, hoy que yo, y esto es lo que yo creo. Pues sí, por eso. Abre la Biblia y fíjate ahí donde dice que no debemos tener ídolos. Ábrela. No debemos estar hablando con el espíritu de los muertos. María está muerta. Hoy hay gente que todavía habla con los espíritus familiares, ya están muertos. Eso es lo más los espíritus diabólicos hacen. Otros no saben todavía que quieren comprarle a Dios con dinero los milagros. Todavía el Espíritu Santo no les enseña que eso no está bien. Lo siguen haciendo. Creen que el poder, el milagro está en el aceite. Se les olvida que es en la llaga de Jesucristo.
Creen que el milagro es en el pañuelo, en la oración de ellos, en los ayunos, en lo que dan y lo que no dan. No saben si andar cometiendo adulterio está bien o está mal, porque el Espíritu Santo no está ahí para comprobar lo que le agrada a Dios. ¿Cómo podemos llegar a un estado donde podemos decir que el Señor está obrando en nuestros corazones? No podemos seguir viviendo de la misma manera, mira. Por eso tenemos que considerar lo que la palabra del Señor nos dice. Fíjate lo que sigue diciendo: y no participéis en obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No, ¿cómo vas a reprender lo que te gusta, hombre? Tienes que seguir en ellas. Mas Dios dice que las reprendamos. No participes en las obras infractuosas. ¿Infractuosas por qué? Porque te van a causar daño, te van a causar mal, aquí en esta vida y al final condenación. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quién? Las personas que no consideran a Dios, las personas que no viven para Dios. No te estés participando en ellos, porque acuérdate del versículo que leímos al principio: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que no hacen caso. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú pudieras dejar a Cristo que venga a tu vida, el Espíritu Santo de Dios, tú mirarás la oscuridad que hay en tu vida. Todo pecado lo mirarás oscuro, toda malicia lo mirarás oscuro, toda idolatría mirarás oscuro ese lugar, esas cosas. Te darás cuenta, porque la luz hace que las tinieblas sean observadas, o sea, para poderlas ver. Pero el problema es que no nos acercamos a Jesucristo. Si tú te acercas a Jesucristo con todos tus pecados, pero para arrepentirte, y tú te arrimas a Él, la luz que es Jesucristo va a alumbrar todo tu pecado, toda tu inmundicia, y tú puedes decir, oh, esto está mal. Ya me doy cuenta que este pecado es malo, porque la luz lo está haciendo, está oscuro este pedazo, lo que a mí me gusta, andarme emborrachando, andar dando maldiciones o lo que sea. La luz, dice la palabra. Dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que seamos entendidos, no insensatos, que miremos con diligencia cómo andamos. No debemos de andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no en pecado. El tiempo no se aprovecha bien andando en malicia y en error. Dice, porque los días son malos. Nos vamos para atrás al versículo 14 que dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo te alumbre, vas a ver todo el mal en tu vida. Por eso hay gente, mira, no es que uno critique ni juzgue a nadie, pero la gente no sabe que anda mal, los predicadores y miembros de las iglesias, pastores, porque no se arriman a Cristo. Cristo, si tú te arrimas a Cristo, que Él es luz, te va a alumbrar toda la oscuridad que hay en tu vida, y te darás cuenta. Te darás cuenta de todo el error, pero solamente viniendo a Cristo. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ven a Jesús, Él te hará saber todo lo que está mal en ti, para que lo quites. Él lo quitará por